él se explayaba explicando, es una explicación amplia, ¿no? De financiero porque había probado la anualidad en el sentido de que esto va a tener una gran tasa de retorno y va a ser de ayuda directa, Jaime, para los emprendedores, para los comerciantes, para los transportistas, todo lo que se va a mover con el tema de esta final, porque vamos a tener la visita una semana antes de muchos turistas que vienen para disfrutar. Es el sábado 29, una semana antes van a hacer, y paralelamente hay gente que puede venir, va a haber gente que llegará una semana antes y van a ganar el fútbol, o si ganan salir, por manera que son gente que al final no están poniendo los bronces, pues eso explicaba el vicealcalde. La única le llamo. ¿Sí? Logaritmo natural de x, siendo x la parte del argumento en donde se puede considerar una expresión algebraica de cualquier tipo, sencilla como en este caso un monomio x, o puede ser incluso un polinomio, ¿sí? En su extensión nosotros podemos considerarla lo que va a ir dentro del logaritmo natural. Esta función tiene su derivada, ¿sí? Que se produce de la siguiente manera. Tenemos f' de x va a ser igual a la derivada de x, es decir, a lo que está dentro, que se conoce como el argumento. Vamos a derivar esa expresión algebraica, como les dije, sea un monomio o sea un polinomio, lo vamos a derivar y eso ya lo vimos en las reglas de derivación de expresiones algebraicas, las son de potencia y las de funciones de suma y resta, producto y cociente. Y ese resultado que nos salga de esa derivación lo vamos a fraccionar o a dividir para el argumento original, es decir, para x, ¿no? Entonces nos queda la expresión que la derivada de ese logaritmo natural vendría a ser la derivada de x sobre x. Luego tenemos el otro tipo de función logarítmica, que es el logaritmo, ¿sí? En base a una expresión. Esta base sabemos que puede ser 10, que sería la base decimal, o puede ser cualquier otra base en el rango de 1 hasta base 10. Entonces tenemos porque puede ser logaritmo de 2 de x, logaritmo de 5 de x, logaritmo de 8 de x, o simplemente logaritmo de x. Cuando esta a, que es la base del logaritmo, no aparece, nosotros se sobreentiende que vendría a ser el 10, es decir, logaritmo en base 10. Es la única base que no es necesario colocarle, ¿sí? Entonces tenemos que el logaritmo en base a de x, siendo a cualquier base, como les mencioné, su derivada, es decir, f' de x, va a ser igual a, asimismo, una fracción o división en la cual en el numerador vamos a colocar la derivada de x, es decir, de lo que está dentro, que vendría a ser el argumento, dividido para x, que vendría a ser el argumento original, por el logaritmo, natural de a, ¿sí? Aparece nuevamente el logaritmo natural de a. ¿Cuál es a? La base, ¿sí? Entonces, si aparece un logaritmo en base 2, será el logaritmo natural de 2. Si no aparece ningún número, sabemos que es 10, entonces será el logaritmo natural de 10, ¿sí? Y estas serían las fórmulas o reglas de derivación para encontrar los logaritmos, tanto el logaritmo natural como el logaritmo, ¿sí? En base a una cantidad, ¿ok? Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos f de x es igual al logaritmo natural de x cubo más 1. Si vemos aquí ya hay una expresión algebraica que vendría a ser un binomio. Entonces nos guiamos por la regla, es decir, que vamos a encontrar
Vamos a llamarle a esto que sea U, ponerle una U, cualquier otra letra para diferenciar, y la fórmula me dice que tengo que derivar, ¿no? Entonces, la derivada de U, nosotros ya podemos encontrarla porque es una expresión algebraica. Sabemos que el exponente baja, es decir, a multiplicar con la X, y le quitamos una unidad al exponente, que se dice la regla de la potencia. 3 menos 1 quedaría 2, ¿no? El 1, ¿sí? O cualquier número sería una función constante, y sabemos que la derivada de una función constante es 0. Entonces no es necesario ponerle, nos quedaría ahí, ¿sí? Entonces la derivada del argumento sería 3x cuadrado. ¿Ok? Entonces dice que hay una fracción, entonces podemos nosotros poner aquí que f', es decir, la derivada de este logaritmo natural, va a ser igual a la derivada de la parte de aquí adentro, ¿sí? Del argumento, que sería 3x cuadrado, sobre el argumento original, que vendría a ser x cubo más 1. ¿Correcto? Y esa es la respuesta, ¿sí? Y de esa manera nosotros ya tenemos la derivada del logaritmo natural. El, la derivada más sencilla del logaritmo natural es simplemente, pues, el mismo logaritmo natural de x, que es lo que está acá. ¿Cómo lo representamos? Bien, sabemos que la derivada de x, que vendría a ser un monomio, si no tiene ningún coeficiente mayor a 1, entonces ¿cuál es la respuesta? 1, ¿no? Entonces, si a esto le ponemos asimismo la u, vemos que la derivada de u es 1, ¿sí? La derivada de x es 1. Entonces, normalmente se expresa que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿sí ven? Y cumplo con la fórmula o la regla, que dice que es la derivada de x. La derivada de x sabemos que es 1, entonces 1 sobre x. Y esta vendría a ser la respuesta, ¿sí? Este es el logaritmo natural más sencillo que podemos encontrar y por eso nace de ahí la regla de derivación. Y aquí vemos otro, pues ya un poquito con mayor grado de dificultad, que viene a ser una expresión algebraica. Bien, vamos a hacer ahora un ejemplo con el logaritmo. Vamos a tener la función f de x igual al logaritmo en base 2 de 3x cuadrado menos 5x más 7. ¿Ok? Entonces, guiándonos por la fórmula, tenemos que todo lo que está dentro del paréntesis, o hay veces que no lo ponen, ¿sí? Pero sabemos que la expresión algebraica vendría a ser u. Vamos a hacer que sea u. No le pongamos x directamente porque si no vamos de pronto a confundirnos con la x que lleva el ejercicio. Entonces podemos ponerle u. Dice que hay que derivar esa u, es decir, el argumento, que tenemos aquí una suma y resta de varias funciones, y tenemos que derivar cada una de esas funciones con su regla correspondiente, ¿no? La primera es 3x cuadrado, entonces el 2 vas a multiplicar, en este caso con el 3 se hace 6, le quitamos una unidad o le restamos una unidad al exponente, sería 2 menos 1, 1, es decir, queda 6x, menos, ¿sí? La derivada de 5x, sabemos que es la constante por la derivada de la función afín, quedaría solamente 5, ¿sí o no? Y el 7 es una función constante, y sabemos que la función constante su derivada es 0 y no lo ponemos, ¿no? Entonces la derivada sería 6x menos 5. ¿Correcto? Bien, ¿qué dice entonces la regla? Que la derivada de esta función logarítmica, ¿sí? Es la fracción entre la derivada, es decir, 6x menos 5, que va abajo, va el argumento original, es decir, 3x cuadrado menos 5x más 7, por el logaritmo en base a, ¿no? ¿Cuál es a? A es 2. Entonces podemos poner aquí como un dato que a vale 2. ¿Sí? Entonces logaritmo natural de 2. ¿Ok?
Y sabemos que el logaritmo natural de un número es un número también, que puede ser un irracional, es decir, un decimal. No es necesario poner el resultado como tal, porque si es un decimal y sobre todo infinito, al momento de multiplicar por la extensión, se nos vuelve un poco más complicado la forma de expresar la respuesta, ¿no? Entonces lo vamos a dejar ahí. 6x menos 5 sobre 3x cuadrado menos 5x más 7 por el logaritmo natural de 2. ¿Ya? Y esta vendría a ser la respuesta. Y estamos trabajando pues con la regla de derivación de la función logarítmica. ¿Sí? Entonces, veamos otro. Vamos a poner f de x. Vamos a hacer un logaritmo en base 10, el cual no lo voy a expresar. Logaritmo, vamos a decir de x cuadrado menos raíz de x al cubo más 7x. ¿Ok? Entonces sabemos que todo lo que está dentro del paréntesis vendría a ser u, que lo hemos denotado. Hallamos la derivada de u. ¿Sí? Pero para hacer esa derivada vemos que trabajamos con una raíz. Dentro de las reglas de derivación, normalmente con la raíz no se trabaja, entonces hay que convertirla a exponente. Vamos a hacer acá al lado, ¿sí? Recordemos la regla de la raíz de una potencia para pasarlo a un exponente. ¿Qué pasa? Sabemos que esto es cuadrado, ¿no? Entonces la regla nos dice que copiamos la misma base, es decir, la x, y dividimos el exponente para el índice, es decir, 3 medios. ¿Ok? Dividimos 3 medios. Entonces, nosotros tendremos lo siguiente. Vamos a derivar. El x cuadrado sería 2x. ¿Sí? Menos. ¿Cómo derivamos ahora esta función? 3 medios. Entonces, vamos a hallar el 3 medios baja. ¿Sí o no? X. Al 3 medios le quitamos 1. Entonces, ¿cuánto es 3 medios menos 1? Esto sería 3 menos 2 sacando mínimo como un múltiplo. Y quedaría pues un medio, ¿no? Entonces x a la 1 medio. Ok, esta sería su derivada. Entonces aquí vamos a poner 3 medios x a la 1 medio. Pero normalmente en las reglas de matemáticas no se debe dejar expresada en fracción la potencia, es decir, la vuelvo a convertir a raíz, ¿sí? Y hago el paso contrario. Si de raíz puse a exponente, asimismo también puedo llevar de exponente a raíz. Si ven, el índice es el que va a ir a fracción y el numerador es la potencia. Entonces aquí esto sería 3 medios x raíz cuadrada de x. ¿Sí ven? El 2 que está en el denominador se convierte en índice, es decir, raíz cuadrada. El 1 quedaría ahí sobreentendido y sería raíz cuadrada de x. ¿Ok? Entonces aquí pongo raíz cuadrada de x. Y ya he derivado una raíz. Más 7, ¿no? Que sería la derivada de 7x. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que f' de x, es decir, la derivada de esa función logarítmica va a ser igual a 2x menos 3 medios raíz de x más 7x, perdón, más 7. Vamos a coger aquí solamente 7, la derivada de 7x. Y lo vamos a dividir pues para el argumento original, x cuadrado menos x raíz cuadrada de x cubo más 7x, que multiplica al logaritmo natural de a. ¿Quién es a? Sabemos que si no hay, se sobreentiende que es 10. Entonces vamos a poner aquí que a vale 10 como un dato que nosotros tenemos. Entonces aquí es logaritmo de 10. Logaritmo natural de 10. ¿Ok? Entonces de esa manera nosotros estamos resolviendo, ¿sí? Esta función logarítmica utilizando la regla de derivación correspondiente. ¿Listo?
Esperemos entonces pues, que haya sido entendido este tutorial, que sea de su agrado, en donde hemos visto pues lo que son las derivadas de funciones logarítmicas, tanto la función logaritmo natural como la función logarítmica como tal. Gracias, tengan un buen día. Cuídense.